Bueno, vamos a hablar hoy del tema de la especiación, habiendo discutido brevemente en la clase pasada algunos conceptos de especie y problemas vinculados. Y vamos a empezar por una sección clásica que es eh, organizar los modelos de especiación en términos espaciales y hablar en particular de la especiación geográfica o alopátrida. La pregunta, recuerden, es cómo aparecen los límites entre las dos poblaciones sin que las formas intermedias, los híbridos en sentido amplio, las mantengas conectadas. Para Mayr, los modos de especiación pueden clasificarse en relación a esta pregunta, de la siguiente manera. Por un lado tenemos, particularmente en vegetales, pero no exclusivamente, la posibilidad de que aparezcan nuevas especies por hibridización, o sea, por especies que se generan inicialmente como híbridos de dos especies distintas. Como la compatibilidad reproductiva en muchas especies vegetales se mantiene ampliamente, entonces es posible que haya híbridos viables que puedan formar nuevas especies. Esto que es más inusual en animales y sobre todo particularmente difícil, si no imposible, en animales o especies más en general donde hay una determinación cromosómica del sexo. La integración de autosomas en un sistema híbrido o aún es bastante más posible que cuando tenemos además cromosomas sexuales, cuyo balance es mucho más complejo de establecer. Así, por ejemplo, tenemos muchísimos ejemplos de formación de especies por hibridización en plantas y mucho menos en animales. La otra forma de formación de especies es, por supuesto, por divergencia, en lugar de por fusión o hibridización, por separación, que es el caso principal que genera más interés en la discusión. No es que lo otro no sea válido, sino que genera relativamente poca discusión. Esa divergencia puede ser instantánea en algunos casos, en particular cuando hay formación de especies por poliploidía, y esto de vuelta es fundamentalmente más viable cuando no hay una determinación cromosómica del sexo. O sea, es común en muchas plantas, pero también es común en muchos animales, incluyendo vertebrados, siempre y cuando no haya cromosomas sexuales. Por ejemplo, en anfibios es relativamente común, comparado con la inexistencia de casos aceptados y bien documentados en mamíferos, por ejemplo, o en aves. Bien, y después puede haber una divergencia de tipo cromosómico que es más discutible y que mencionaremos brevemente. ¿Sí? La pregunta de si los cambios cromosómicos pueden generar en forma instantánea especies tiene una respuesta en general positiva en los casos de poliploidía y en general escéptica, si no negativa, en los casos de especiación cromosómica, excluyendo la poliploidía, por reordenamientos cromosómicos. Eso no significa que los reordenamientos cromosómicos no influyan en la especiación, pero que puedan producir especies o cuasi especies de manera instantánea está bastante poco aceptado. Bueno, la otra opción es que la especiación por divergencia, en lugar de ser instantánea, sea gradual. Y allí tenemos la clasificación geográfica propiciada por Mayr y que sigue siendo de enorme utilidad aún en el día de hoy. La especiación gradual puede ser entonces alopátrida, alo es distintas patrias, o sea, geográficas, las poblaciones que comienzan a diverger lo hacen en áreas geográficas distintas, y dentro de eso reconocemos dos casos que son variantes del mismo concepto, la especiación alopátrida clásica o vicariante, donde dos o más grandes áreas se separan por una barrera geográfica, facilitando la divergencia inicial, y la especiación en la periferia de pequeñas poblaciones, también llamada peripátrida. Como ven, la única diferencia es el tamaño relativo de los fragmentos que van a empezar a diverger para la especiación. Después tenemos una especiación parapátrida o semigeográfica, donde las poblaciones son adyacentes. Hay una separación geográfica, pero no una barrera geográfica. Hay una zona de contacto que se mantiene a un lado y otro de la cual se genera una divergencia. Noten que en la especiación alopátrida, el proceso de divergencia inicial está facilitado por la barrera que físicamente impide el contacto. En cambio, en la especiación parapátrida hay un componente espacial, geográfico, pero no hay una barrera que impida la separación, que fuerce la separación e impida el contacto y la hibridización, y el contacto se mantiene.
Y finalmente, una especiación no geográfica o simpátrida, donde en una misma área, sin separación geográfica o espacial en ese sentido, se produce una divergencia sin la ayuda de una separación geográfica. Bien. Vamos a hablar hoy en particular de la especiación geográfica y más en general de los mecanismos de especiación que aparecen asociados. Recordemos entonces, especiación alopátrida con sus dos variantes, con un fuerte componente geográfico inicial. La idea es sencilla. Si hay una barrera geográfica que artificialmente separa las poblaciones, eso facilita, de hecho detona la divergencia, y a la larga puede generar como subproducto la aparición de mecanismos de aislamiento reproductivo, que no es lo mismo que el aislamiento geográfico, porque el aislamiento reproductivo implica procesos intrínsecos de separación de especies, ¿recuerdan? Bien, la especiación parapatria o semigeográfica se mantiene el flujo génico, que acá está impedido por una barrera geográfica. El dilema o la discusión es si en estas condiciones, con flujo génico, sin la ayuda de una barrera externa, es posible la divergencia de especies incipientes. Por supuesto que sabemos que puede haber divergencia sin barreras geográficas, por ejemplo por deriva, si el flujo génico es limitado, o por selección, aún en presencia de flujo génico, si la selección es suficientemente fuerte y consistente. Es decir, que la divergencia es posible, el tema es si puede acumular suficiente divergencia e incluir mecanismos de aislamiento reproductivo. Ese es el dilema de la especiación parapátrida. Y lo es más aún en la especiación simpátrida, que sin separación geográfica se plantea que puede haber una divergencia y acumulación de mecanismos de aislamiento reproductivo sin la ayuda de una separación geográfica ni siquiera parapátrida. Vemos entonces que ya para empezar, en esta secuencia de tres grandes clases de procesos de especiación, ordenados con criterios espaciales o geográficos, tenemos dificultades crecientes. Esto es bastante fácil de sustentar y explicar cómo sucede. Esto tiene alguna dificultad particular y esto tiene una dificultad mayor. Esto no significa que estos dos últimos no sean posibles, significa que va a ser más fácil demostrar la viabilidad de un proceso alopátrido que un proceso parapátrido, y va a ser más fácil explicar la viabilidad de un proceso parapátrido que de un proceso simpátrido de especiación. La cancha está sesgada, digamos así, al comparar estas tres grandes clases de procesos de especiación. Bien, la especiación alopátrida, recuperada y sintetizada magistralmente por Mayr, en un libro del año 42, y este es el más clásico del 63, y libros posteriores, en realidad tiene, por supuesto, antecedentes en trabajos de Müller y Dobzhansky, y esto es una buena forma de decirlo. La especiación, en particular la alopátrida, es la evolución o la emergencia del aislamiento reproductivo como un subproducto, una consecuencia, de cambios genéticos que ocurren por otras razones. ¿Cómo es el proceso de especiación alopátrida? Primero, hay una barrera geográfica que impide el intercambio genético entre subpoblaciones o regiones. Esta es una gran ayuda externa, extrínseca, al proceso de divergencia. Ese proceso de divergencia en la especiación puede ser lento y gradual, favorecido, facilitado por el aislamiento. Por supuesto que si hay selección divergente, entonces puede haber una velocidad un poco mayor de cambios en algunos casos, ¿sí? Pero el proceso ocurre en forma automática por el solo hecho de aislamiento, aunque más no sea por deriva genética. Incluso, como sabemos, aún en las mismas condiciones ambientales, el orden en que aparecen las mutaciones y otros factores hacen que la divergencia adaptativa ocurra aún ante la misma condición de desafíos ambientales. Es decir, dos poblaciones o subpoblaciones separadas geográficamente, pero sometidas a los mismos desafíos ambientales, van a evolucionar de manera distinta, por lo menos en parte, aún bajo selección. Bien. Por acumulación, esas diferencias genéticas que se van acumulando generan como un subproducto, como dice arriba, por otras razones, ¿sí? Aislamiento reproductivo. Por ejemplo, si hay suficiente divergencia, va a haber incompatibilidad entre las condiciones genéticas de los híbridos. Y eso genera pérdida de viabilidad como un mecanismo de elemento postcigótico.
Nada impide que haya aislamiento presigótico también, pero esto, el postcigótico, es un subproducto inevitable, aunque no particularmente rápido, de la divergencia, de la separación y el tiempo, ¿sí? Por otra parte, sobre todo propuesto por Dobzhansky, puede haber, una vez que las especies incipientes, que ya tienen ciertos mecanismos de aislamiento postcigótico en particular, se encuentran, alguna de ellas por lo menos supera la barrera o la barrera desaparece y aparece un contacto que llamamos secundario, allí se produciría un refuerzo de los mecanismos de aislamiento, porque si los híbridos son, por ejemplo, parcialmente inviables o menos viables que las formas puras, entonces la selección ahora sí favorece mecanismos de aislamiento más perfectos, más contundentes, porque desfavorece la formación de híbridos. Es decir, que la selección natural en estas condiciones actúa en contra de los híbridos y actúa en contra de la formación de híbridos, favoreciendo entonces mecanismos de aislamiento presigótico que, como sabemos, son más eficientes. Quiere decir que este mecanismo de refuerzo ofrecería una vía de consolidación del aislamiento reproductivo que ya existe, al menos en parte, y que ha sido generado en la etapa alopátrida. Bien. La gran diferencia entre la alopatría clásica y la peripátrida es el tamaño de los aislados. En este caso, en la alopatría clásica tenemos 2 o más subpoblaciones aisladas por una barrera que acumularán una divergencia y en contacto secundario se demostrarán como incompatibles, por lo menos parcialmente, y el refuerzo de los mecanismos de aislamiento podría consolidar esa divergencia. En el caso de poblaciones periféricas como esta, podemos considerar que la especie nuclear se mantiene como tal y que en estos aislados periféricos pueden o no producirse especiación. Muchos aislados periféricos se extinguirán por su pequeño tamaño y su condición marginal, pero si sobreviven y divergen, pueden permitir la formación de especies en estas periferias. De vuelta, el contacto secundario es la prueba de fuego del grado de aislamiento reproductivo y, a su vez, una oportunidad de reforzarlo, como planteaba Dobzhansky. Bien. Vamos a ver un ejemplo de especiación gradual y divergente, que es una especie en anillo, como ya vimos en la introducción, un caso conocido anteriormente de gaviotas. Estos son salamandras en California y un poco más se extienden hacia el norte de California y el estado adyacente de Oregon. Bien, lo que tenemos acá es una serie de formas que se han diferenciado de norte a sur a lo largo de cadenas de montañas o colinas, la Sierra Nevada, las márgenes de la Sierra Nevada y las colinas de la costa de California. Y en cada caso que hay contactos entre sucesivas formas, que se piensa que inicialmente fueron alopatria, aunque ahora están en contacto, porque no está esta amarilla y esta roja, cada vez que hay contacto se documenta que son compatibles reproductivamente. La amarilla con la roja con esta violeta, la violeta con el azul oscuro con el azul claro, y así sucesivamente. Lo mismo de este lado, la roja con la marrón y esta con la violeta. Cuando hay contactos secundarios, incluso a través de los valles centrales de California, como en este caso, también se evidencia la compatibilidad. Sin embargo, al final de las dos cadenas de divergencia geográfica del norte al sur, estos contactos secundarios, ¿sí?, son incompatibles y demuestran aislamiento reproductivo. Entonces, divergencia geográfica gradual, hay una serie de eventos de expansión e aislamiento en dos direcciones independientes, contactos secundarios que al principio muestran compatibilidad, pero las formas más divergentes terminan siendo incompatibles. Bien, otro ejemplo clásico de especies de camarones y otros crustáceos a ambos lados del Istmo de Panamá, que separa, recuerdan, en Centroamérica el Pacífico y el Caribe. Este trabajo clásico de Knowlton hizo una filogenia de un montón de especies, ¿sí? Y acá están etiquetadas, una P significa que es una especie o una muestra del lado pacífico, y una C implica muestras del lado caribeño. Tenemos muchos pares, este es uno, este es otro, 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 pares de especies o formas que han tenido divergencia facilitada por la formación del Istmo de Panamá y la separación de esos ambientes
marinos en dos cuencas separadas. ¿De acuerdo? Cada uno de estos pares podemos evaluar la divergencia genética y la compatibilidad reproductiva. La divergencia genética se mide con los datos de secuencias de ADN usados para la filogenia, y además hay experimentos de cortejo para ver si hay compatibilidad reproductiva o hay aislamiento reproductivo. Lo que se observa es que hay menos afinidad para la reproducción en aquellos casos en que la divergencia genética es mayor. Más aún, las especies o pares de especies asociadas a aguas más profundas, cuya separación geográfica tiene que haber sido anterior a medida que va emergiendo el Istmo de Panamá, en contraste con las formas de aguas más someras que mantienen contactos mientras se forma el istmo, en espera de una separación geográfica completa. Las especies asociadas a aguas más profundas, o los pares, tienen más divergencia y tienen mayor aislamiento reproductivo. Entonces, esto es un ejemplo clásico de múltiples pares de especies o especies. Noten de paso una cuestión clara en estos casos de especiación alopátrida. Una predicción muy general de la especiación alopátrida es que los pares de especies hermanas o más cercanas tenderán a estar separados geográficamente. Algunos pueden tener un contacto secundario, pero va a haber tendencia a la separación geográfica. Como las especies van moviendo, cambiando su... Está haciendo la conexión a internet está inestable, así que retomo. La predicción del modelo alopátrido es que las especies hermanas tienden a ser alopátridas, o como máximo tener un contacto secundario parcial parapátrido, y que las especies de divergencia más antigua tienen más libertad de superponer sus distribuciones. Y esto se observa en muchísimas especies, por ejemplo, es casi la norma en la mayoría de las especies de mamíferos y muchos otros taxones, como estos camarones que estamos viendo acá. La especiación peripátrida, dijimos, es un caso particular donde el énfasis está en la divergencia de poblaciones pequeñas periféricas al rango central de distribución, que puede tomarse como la población fuente y que podemos considerar que se mantiene estable o por lo menos no evoluciona necesariamente en forma muy rápida. Mayr vislumbró la especiación peripátrida como una forma potencialmente acelerada de la especiación alopátrida, donde las pequeñas poblaciones periféricas, que son menores en tamaño y sujetas a ambientes típicamente distintos de los del centro de la distribución, tienen mayores desafíos evolutivos, pueden extinguirse, pero también en algunos casos pueden generar especies incipientes nuevas. El ejemplo clásico de Mayr, que aquí retomamos, es el siguiente. En sus estudios de aves, en este caso de Martín Pescadores de Nueva Guinea, muchísimas de las especies, marcadas acá con contornos de colores, son alopátridas en la isla principal, como esta verde y esta azul y esta amarilla. Y sin embargo tenemos especies o especies incipientes peripátricas en islas periféricas, la 4, la 5, la 6, la 7, etc. Y tenemos un caso en particular de interés de Mayr, que es esta especie HH, que se formó, según su visión, en una isla periférica, pero que
generó por migración un contacto secundario, ya continental, con alguna de las formas, y ahí se puede demostrar, en lo que se llama la prueba de la simpatría, que son realmente especies diferentes porque están aisladas desde el punto de vista reproductivo. Entonces, muchas de estas formas peripátridas pueden extinguirse, pero las que sobreviven pueden diferenciarse, según Mayer, más rápidamente que la especiación alopátrida clásica, que sería la que ocurre en el continente, o en este caso en la isla principal de Nueva Guinea. Vamos a ver un ejemplo más reciente de mariposas neotropicales de género Heliconius, muy interesantes porque son miméticas y porque han sido el objeto de estudios geográficos y genómicos en la actualidad muy importantes. Tenemos acá una serie de comparaciones entre pares de poblaciones o formas, más en general, ordenadas en grados de divergencia. Fíjense acá con ADN mitocondrial, para tomar una medida, tenemos menos de 1% aquí y aquí, un poco más de 1% acá y 3,5% para arriba en esta comparación. Geográficamente, es un control negativo, son poblaciones polimórficas, sin separación geográfica, son claramente variantes de una misma especie, ¿sí? Estas formas que tienen diferencias fenotípicas, miméticas, pero que son intraespecíficas. Muy bien, entonces no hay diferencias de hábitat, no hay diferencia de uso de hospederos y no hay esterilidad de los híbridos. ¿De acuerdo? Acá tenemos otro par, sin mucha divergencia tampoco, pero que son parapátridas, hibridan con frecuencia y no tienen diferencias en las otras características. Quiere decir que hay una divergencia de estas dos formas, que ya tienen una separación geográfica, pero la hibridización todavía es frecuente. Esta sería una condición intermedia, donde no es claro que sean especies, pero podrían ser especies en un proceso más primario de formación. Este otro par son parapátridas, o sea, hay un contacto tal vez secundario, pero limitado. La hibridización es más rara y no hay divergencia en otras características. Hay una divergencia genética bastante mayor. Y en este caso ya son simpátridas, posiblemente es un contacto secundario, prácticamente no hay hibridización, hay diferencias de hábitat, de uso de hospederos y esterilidad híbrida. Especies plenas sin la menor duda. Esta es un poco la ilustración de grados de divergencia y asociados al concepto de especie. Tenemos en los dos extremos casos claros de que son una única especie polimórfica y dos especies. Posiblemente se consideraría un caso menos contundente, pero también claro, de dos especies, y estaría en una zona gris, como ya hemos discutido en la clase pasada. Acá tenemos preferencias de apareamiento y vemos cómo en esa secuencia de pares de especies se va magnificando la divergencia en los apareamientos también. Quiere decir que el aislamiento reproductivo presigótico, vinculado al apareamiento, se va magnificando en esta secuencia, en estos 4 niveles de divergencia específica que estamos considerando. Ahora vamos a un estudio clásico en Drosophila, que resume un montón de estudios particulares y compara el grado de aislamiento presigótico, o sea, en el cortejo, la cópula anterior a la formación de los cigotos, en pares de especies de Drosophila, ¿sí? Comparando especies alopátridas que no están en contacto con especies simpátridas que están en contacto presuntamente secundario. Fíjense lo siguiente, tenemos una escala de distancia genética, divergencia en los dos casos, y una escala hecha a medida de grados de aislamiento presigótico. O sea, si el cortejo bloquea completamente la reproducción entre las formas, las especies distintas, tenemos un aislamiento completo. Pero ese aislamiento puede variar en una escala que se hace empíricamente, ¿sí? En las especies de alopátridas tenemos lo siguiente, fíjense, hay bastante variación, por supuesto, pero tenemos que con la divergencia genética se acumula en alopatría el aislamiento reproductivo, aunque hay una amplia variación, ¿sí? Tenemos especies alopátridas que puestas en contacto en el laboratorio están imperfectamente aislados, aunque eso a nivel de especies que tienen poca divergencia, eso varía. Ahora, las especies muy divergentes inevitablemente están muy aisladas. Quiere decir que con la divergencia se acumula el aislamiento.
Ahora, cuando las especies son simpátridas y ya están en contacto secundario, es cierto que con más divergencia hay un aislamiento inevitable, pero noten cómo, aún con divergencias muy bajas, se genera principalmente un aislamiento muy importante. Quiere decir que en el contacto secundario se refuerzan, diría Dosansky, los mecanismos de aislamiento presigótico y por lo tanto, a pesar de la baja divergencia, hay un muy buen aislamiento comportamental, etológico, mientras que en la holopatría ese aislamiento puede demorar más tiempo en acumularse. Este tipo de estudios son evidencia global para un género como Drosophila, bien estudiado y contundente, de un reforzamiento o refuerzo de los mecanismos de aislamiento en contacto secundario, o sea, en simpatría, luego de las especies vuelven a encontrarse, por lo menos en parte de su distribución. Vamos a ver otro ejemplo en especies de Mimulus, de estas plantas de género Mimulus, donde la divergencia de las especies está vinculada a los polinizadores. ¿Sí? Tenemos una especie especializada en su anatomía, fisiología, coloración, para atraer y usar como vehículos de la polinización a los picaflores, y otra especie adaptada también diferencialmente para atraer y usar como vehículos de polinización a las abejas. Los híbridos resulta que no son preferidos ni por los picaflores ni por las abejas, y hay una selección en contra, porque esos vehículos de la polinización van a ser menos atraídos a estos híbridos y por tanto van a ser menos eficientes en su polinización y por tanto en su reproducción. ¿Sí? Acá están las formas puras y las formas híbridas en sentido amplio, no solamente F1, ¿sí? Y existe presión selectiva entonces contra la producción de híbridos, favoreciendo los mecanismos presigóticos de aislamiento. Puede haber algunos polinizadores que hacen polinización cruzada y generan híbridos, pero eso tiende a reducirse. Otro ejemplo de refuerzo de mecanismos de aislamiento, quiere decir que la divergencia inicial, que puede haber sido alopatria y por otras razones en estas especies, cuando se encuentran y se producen híbridos en ciertas zonas de superposición de las distribuciones, esa hibridización está penalizada por la selección natural, que favorece mecanismos de aislamiento presigótico cada vez más contundentes. Otro ejemplo también reciente y sencillo, claro de entender, es el siguiente. Son dos pares de especies hermanas y hay una zona de contacto secundaria, ¿sí? Entonces, si se prueba la eficacia del cortejo en individuos tomados de zonas alopátridas, ven que hay una cierta eficiencia en la atractividad de las hembras por esas formas alopátricas cruzadas, mientras que si se toman individuos de la zona de simpatría, el aislamiento presigótico es completamente marcado. Todos los pares acá son conespecíficos, mientras que acá hay una fracción de selección de la propia especie y una fracción menor, pero existente, de elección de individuos de la especie opuesta, de la otra especie. Quiere decir que en simpatría el aislamiento reproductivo que ya existía, incluyendo el presigótico, se ve reforzado y magnificado porque la selección favorece el evitar cruzamientos heteroespecíficos. En resumen, la especie holopátrida está amplísimamente documentada. Estudios de tipo filogeográficos y genéticos y genómicos en general han ampliado el número de casos de divergencia genética asociada al aislamiento geográfico y también la generación de aislamiento reproductivo pre- y postsigótico asociada a la divergencia. Incluye básicamente dos formas principales, que son la alopatría clásica o vicariante y la peripátrida, y puede involucrar distintos mecanismos. Todos los mecanismos de divergencia pueden operar, por supuesto, ayudados por la barrera geográfica que artificialmente separa dos o más poblaciones. Así que puede haber divergencia ecológica, divergencia pasiva por deriva genética y por efectos pleiotrópicos secundarios, acumulación de incompatibilidades reproductivas, reforzamiento en contacto secundario. Nada impide que haya divergencia por selección sexual y tampoco está impedido que haya cambios cromosómicos en el camino que terminen dificultando la hibridización una vez que ocurre contacto secundario. La discusión no es sobre la importancia de la especiación en este contexto, sino de la importancia relativa de estos procesos. ¿Cuál es el peso relativo de la divergencia pasiva por deriva
versus la divergencia ecológica o de los sistemas de selección sexual, así como de cambios cromosómicos, si los hay, y cuál es la importancia relativa del reforzamiento o refuerzo, que está bien documentado, pero cuyo peso relativo puede estar en discusión. Y con esto cerramos esta introducción del tema.